pasado concluimos una primera etapa, la cual se había inaugurado con el decreto ejecutivo mediante el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, me comisionaba para integrar un equipo ad hoc y poder iniciar un proceso de estudio para proponer a la sociedad salvadoreña, a través de los canales institucionales, una reforma a la Constitución. Esta idea que ha venido motivando personalmente a un grupo de abogados de los cuales yo formo parte. Desde el año 1992 lanzamos la primera propuesta de una reforma constitucional y la llamamos una nueva constitución para un nuevo país. En esa época el presidente Bukele tenía, creo, 11 años de edad. O sea, pues que la idea de proponer ese cambio viene de una larga data. ¿Y por qué 1992? Porque era el momento que se estaba cerrando un ciclo histórico en nuestro país, que se ratificaba con la suscripción de los acuerdos que pusieron fin a la guerra y nos permitía una oportunidad histórica de construir un nuevo país. Después de las dolorosas experiencias que habíamos sufrido durante el conflicto y en las épocas previas al conflicto, sobre todo en la década de los 70, donde mi generación tuvo ese compromiso de luchar por una democracia real que nos permitiera el ejercicio del poder público utilizando las vías políticas y democráticas, y que nos había sido negado constante y sistemáticamente durante esos procesos eleccionarios fraudulentos de 1972 y 1977, y que obligó a mi generación a tomar las armas y además iniciar un conflicto que duró prácticamente una década. De tal suerte entonces que esa oportunidad histórica que se abrió en 1992 y que no supimos capitalizar y que no solo se nos negó esa posibilidad de generar ese nuevo país, sino que nos sumió en una vorágine que afortunadamente pues terminamos en el 2019. Y con esa oportunidad que se abre en el 2019, le planteamos al presidente Bukele lo que ya le habíamos planteado al presidente Funes, la posibilidad de hacer una reforma constitucional sustancial, porque suponíamos que había llegado una fuerza política al Ejecutivo que iba a impulsar los grandes cambios y transformaciones que el país había soñado y por los cuales habíamos luchado en las décadas anteriores, pero no se nos escuchó. En el siguiente gobierno del presidente Sánchez Serén, me acompañó el doctor Fabio Castillo a presentarle al presidente Sánchez Serén esa posibilidad de hacer un cambio constitucional profundo, porque el país estaba demandando ya esas grandes transformaciones estructurales, institucionales, pero tampoco se nos escuchó. Cuando se lo planteó al presidente Bukele, inmediatamente autorizó, por la vía de ese decreto ejecutivo, que iniciáramos ese estudio. Y lo queríamos hacer de una manera transparente, inclusiva, amplia, y en la cual todos los salvadoreños, tanto los residentes en el territorio nacional como nuestra diáspora, que vive fuera, más allá de nuestras fronteras, pudieran participar. Y abrimos esa convocatoria para que todo el mundo participara en ese proceso de estudios, de propuestas, de iniciativas. Y para garantizarle a nuestra diáspora que pudiera participar, abrimos una plataforma virtual que se llamó consulta.sb el 15 de noviembre del 2020. Y a partir de esa apertura de esa plataforma, salvadoreños residentes en 25 países alrededor del mundo enviaron sus propuestas. Fueron más de 3.800 las propuestas que recibimos de toda nuestra diáspora. Y aquí, internamente, nos organizamos en 4 mesas de trabajo, que ya la mencionaba Eduardo en la parte metodológica, porque así abordamos el tema, porque un estudio integral de la Constitución no era ver cosas puntuales, como lo habíamos observado
en las distintas reformas que se habían desarrollado o que se han venido desarrollando y que han modificado de manera puntual la Constitución Magna de 1950. Esa matriz constitucional que sigue vigente y que ha tenido algunos cambios en 1962, previo al golpe de Estado de 1960, o que se transformó en la Constitución vigente del 83, previo al golpe de Estado de 1979, y que tuvo otros ajustes previos a la firma de los acuerdos de paz, las reformas de 1991 a 1992, y otras que se han ido haciendo de manera puntual. Pero entrarnos a un estudio integral requería no solo medir la dimensión de esa tarea histórica, sino contar con el concurso de todas las opiniones de todos los salvadoreños individualmente, sectorialmente, asociados, partiendo de las distintas instituciones de sociedad civil y del Estado. Y abrimos esas 4 mesas. La mesa 1, que veía los derechos fundamentales, donde hemos hecho una propuesta que amplía sustancialmente el catálogo de derechos fundamentales, adecuándose a los tiempos modernos, reconociendo derechos de sectores tradicionalmente excluidos o invisibilizados. Porque la agenda de los derechos humanos en el siglo XXI no es la agenda ni el catálogo de los derechos humanos de 1950. La Constitución de 1950 fue una de los aportes más grandes del constitucionalismo latinoamericano, inspirado en el constitucionalismo europeo de la posguerra. Y muchos de los derechos fundamentales que se consignaron en esa Constitución estuvieron inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París. O sea, pues que teníamos todo ese bagaje doctrinario del constitucionalismo, de la posguerra, que reaccionaba a los regímenes totalitarios que se dieron entre las dos guerras, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, y privilegiaba los modelos de democracias liberales, pero también se inspiraba en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos saben, pues fue liderada por René Cassin y puesta como una proclama a nivel universal. Pero 70 años más tarde ya se volvía no obsoleta, pero necesitaba una actualización. Y es lo que hemos hecho en la parte dogmática, ampliar ese catálogo de derechos y adecuarlo a las nuevas agendas de los nuevos tiempos, que son los tiempos del siglo XXI. Pero también en la mesa 2 trabajamos sobre el sistema político y el régimen económico. Creemos firmemente que el empoderamiento del ciudadano para la acción política y para la participación política es un imperativo en las democracias actuales. Y desafortunadamente en nuestro país la acción del ciudadano está mediatizada por la acción de los partidos políticos. Por eso propusimos, y está propuesto en este catálogo de derechos políticos, la participación ciudadana directa con las 4 instituciones de la democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Eso creemos que le dará al ciudadano, a la ciudadanía salvadoreña, la posibilidad y la capacidad de intervenir en las grandes decisiones, las grandes transformaciones del país, de manera directa. Y también en el régimen económico repensamos el modelo, porque si bien la Constitución de 1950 no solo modernizó el Estado salvadoreño de manera institucional, al crear una cantidad de instituciones que siguen vigentes todavía, sino que además en el régimen de la propiedad pasó de la sacrosanta propiedad privada que regía todas las constituciones liberales del siglo XIX y del siglo XX, a darle una connotación y una limitación de su garantía y su reconocimiento en función social. O sea, pues que la propiedad privada ya no es absoluta, tenía que estar en función social. Y ese artículo fue el que permitió que en los años 80 se pudiera realizar una reforma agraria en el país, para darle ese sentido social a la tenencia de la tierra. Pero ahora
a estas alturas del siglo XXI, cuando el informe de Naciones Unidas, que les recomiendo lo lean, que se llama La Última Frontera, la era del Antropoceno, estamos llegando a límites en lo que la destrucción de recursos naturales, de ecosistemas, está poniendo en riesgo el planeta. Y no hay un planeta B, entonces tenemos que tomar como punto de referencia fundamental para cualquier modelo de desarrollo la situación de relación y armonía con el medio ambiente. Por eso seguimos manteniendo en el artículo del régimen económico que se reconoce y se garantiza la propiedad privada en función social y, le agregamos, en estricta armonía con el medio ambiente. Esa visión sobre el cuidado y el respeto al medio ambiente lo van a encontrar ustedes de manera transversal en el proyecto. Y luego pasamos a ver la parte orgánica que mencionaba Eduardo, que es lo que trabajó la Mesa 3, donde hicimos un esfuerzo para visualizar un Estado moderno, democrático, transparente, garantista de los derechos del individuo y de la ciudadanía, y eficiente en la prestación de los servicios públicos. Por eso hay una cantidad de propuestas de reformas, no solo en los 3 órganos fundamentales del Estado, sino en otras instituciones que consideramos a estas alturas ya sí tienen una obsolescencia en relación al periodo en el que fueron creadas. Entre ellas, por supuesto, la Corte de Cuentas de la República, que fue un avance del constitucionalismo de los años 50 del siglo pasado, pero que a estas alturas ya requiere y necesita una reingeniería y una reestructuración de fondo. Y también pensando en el papel del ciudadano y del individuo y en su rol de contralor del ejercicio del poder público y de la función del Estado, creamos o proponemos que se cree un sistema contralor de auditoría social para evitar abusos de las autoridades, de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Y ahí hemos creado, a través de un conjunto de 5 instituciones que proponemos, donde está la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ya tiene rango constitucional, donde está la Contraloría, que sería la que sustituiría la Corte de Cuentas para controlar las finanzas del Estado, donde proponemos que se suba a rango constitucional a 3 instituciones que ya existen, pero tienen un rango infraconstitucional, como la Defensoría del Consumidor, el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental. O sea, pues que nuestra visión también está siempre en el empoderamiento del ciudadano para limitar cualquier exceso en el ejercicio del poder público. Y finalmente, hablamos de esa parte adjetiva, procesal, en la Constitución. Y básicamente nos referimos a los plazos, porque hay una dislocación y una confusión y una contradicción entre los diferentes plazos que se consignan en la Constitución, empezando por los mandatos de los funcionarios de elección directa, o sea, los consejos municipales, los diputados, la presidencia y vicepresidencia de la República. Todos sabemos que son para 5 años. En cambio, los diputados, los consejos municipales son para 3 años. Esa disparidad nos lleva a tener procesos electorales constantemente y estar repitiendo elecciones o partiendo de procesos electorales a veces de un año y otro año. Entonces estamos proponiendo una armonización de esos plazos en los 3 órganos fundamentales. Consideramos que se debe mantener en el órgano legislativo y en los consejos municipales el periodo de 3 años, con la posibilidad de una reelección hasta por 3 periodos como máximo, para permitir que las personas que son electas tengan el tiempo suficiente para implementar sus programas y sus proyectos políticos, pero tampoco que se quede permanentemente como ha sido la práctica en algunos estados y en el nuestro, donde no hay un límite para el ejercicio de esa función pública. En el caso de la presidencia, proponemos que sea a 6 años, para que haya ese múltiplo de 3 años para diputados y alcaldes, 6 años para la presidencia y la vicepresidencia, y 9 años, como está ahora, para
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí tendríamos esos procesos de manera regulada y los funcionarios de elección de segundo grado, que también vemos que hay una disparidad, algunos son electos para 4 años, otros para 3 años. También consideramos que deben de seguir el criterio de la elección del Ejecutivo con periodos de 6 años. Alguien decía, 6 años era el periodo que tenía el ejercicio de la presidencia en la Constitución del 50 y la Constitución del 62 lo redujo a 5 años. Decía, pero 6 años es mucho. Para un presidente que no está desempeñando bien su función, tener 6 años es un periodo demasiado largo. Entonces ahí nosotros introducimos como un mecanismo correctivo el referéndum revocatorio. O sea que a los 3 años se puede, bajo las condiciones que establezcan las leyes de procesos y consultas populares, introducir un revocatorio si un presidente no está haciendo bien las cosas al inicio de su mandato. El pueblo tendrá la posibilidad de revocarle el mandato al medio término. Entonces, esa es la parte de los ciclos y los procesos y los mandatos que estamos tratando de organizar y armonizar en este proyecto. Pero bueno, eso es lo que se va a discutir en los distintos foros, en los cuales, gracias al acompañamiento de estas 3 instituciones del mecanismo CEPS, al cual pues, yo conozco muy bien, he trabajado con las 3 instituciones, con IFES, con NDI y con el IRI, y el apoyo sumamente importante, y quizás habrá que ponerlo como un ejemplo para las futuras generaciones del involucramiento de la academia, a través de AUPRIDES y de CONARES, que asumen esta función y este reto y este desafío que realmente es histórico. Probablemente ahorita no le veamos esa trascendencia histórica que está teniendo el momento, porque cuando uno vive la historia, cuando lo está haciendo, no se da cuenta de la trascendencia que va a tener. Pero las próximas generaciones sí van a ver que estas entidades académicas asumieron ese reto, tomaron el guante y se involucraron en hacer partícipe a la sociedad de este proyecto. ¿Y por qué es históricamente no solo inédito y único, sino además ejemplificante y ejemplificador? Porque en este país es la primera vez que se va a intentar un proceso de reforma constitucional sin que esté precedida por un hecho violento, como han sido los tradicionales golpes de Estado que han precedido todo el constitucionalismo en nuestro país desde que nacimos como repúblicas federales en el siglo XIX, hasta que nos constituimos en estados nacionales y hasta este último momento siempre hubo un hecho violento que precedió a una nueva constitución, a un cambio constitucional. Y la forma en que se hicieron esas constituciones o se redactaron esos proyectos, pues fueron formas bastante cerradas, donde pequeños grupos, en algunos casos reunidos en cuarteles o en instalaciones militares, tomaban la decisión de presentar una propuesta de una nueva constitución. O en otros casos, como es la Constitución de 1950, que estuvo precedida por el golpe de Estado de 1948, el famoso golpe de los mayores, pues ahí fueron jóvenes, ni siquiera abogados, porque eran estudiantes de Derecho. Incluso el líder de ese grupo, el doctor Reinaldo Galindo Pol, se firmaba como doctor infieri, pues todavía no se había graduado de abogado. Pues ese es el grupo que lideró esa maravillosa constitución. Y fue una constitución programática porque nos dio una proyección que muchas de las instituciones de esa época, sobre todo algunos de los principios y los derechos económicos sociales, siguen vigentes hasta ahora. Artículos que se copiaron de la Constitución de países europeos o de la misma Declaración Universal, que para esa época en El Salvador eran prácticamente imposibles de realizarse o de materializarse. Pero esa es la visión que se tenía. Por ejemplo, el caso de la
sindicalización campesina, está consignada. Todavía no tenemos un sindicato campesino. La seguridad social, que fue casi transcrito el artículo, costó años y décadas para que se pudiera implementar la seguridad social por la resistencia de los grupos económicos conservadores del statu quo que no aceptaban esas transformaciones en esa época. Pues las realidades son similares. Este proyecto nace, como lo he dicho, no porque el presidente Bukele dio ese decreto, nace porque la sociedad lo está demandando, porque nosotros lo venimos gestionando, como dije yo, desde hace casi 30 años, exactamente hace 30 años, en 1992. ¿Y por qué la realidad se está imponiendo? A pesar de que hay sectores importantes en la sociedad actual que no lo ven con satisfacción y que se están oponiendo a él y que utilizan algunas voces para tratar de descalificarlo, de atacarlo, de deslegitimarlo. Al final, como siempre sabemos, la verdad se impone a la mentira. Y esta verdad histórica de una nueva constitución, de un proyecto de esta reforma integral de la Constitución, si el pueblo lo decide, si el pueblo genera las condiciones institucionales para que se dé, pues se va a dar. Y esas condiciones institucionales son, siguiendo esta misma Constitución, el proceso de reforma constitucional que estamos respetando. Porque este proyecto, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones con el presidente, la última vez que tocamos el tema fue hace menos de 48 horas, que volvimos a revisar este proceso y con la misma certeza y con el mismo talante democrático, el presidente Bukele me reconfirmó de que debemos de seguir este proceso que actualmente mantiene la Constitución para su reforma. Es decir, que se presentará a la Asamblea Legislativa. El presidente no tiene iniciativa para reformar la Constitución. Tendrá que ser a través de 10 diputados como mínimo para que ellos le den la iniciativa y se pueda iniciar el proceso de formación de ley, es decir, el proceso de discusión legislativa, y si se alcanza los 43 votos, se aprobará la reforma y quedará aprobada para esperar que la próxima legislatura, que sea electa en el 2024, y ahí es donde jugará el pueblo su papel. Si el pueblo quiere que esa reforma sea ratificada, va a tener que elegir esa misma mayoría legislativa que se requiere para que sea aprobada. Estamos de una forma diferente a lo que está sucediendo en Chile. En Chile ustedes han leído las noticias que la constituyente terminó su proyecto y se lo entregó al presidente. Y el presidente tiene ahora esa responsabilidad de convocar un plebiscito para que a través del plebiscito se apruebe o se rechace esa reforma. Nosotros acá, nuestro modelo y nuestro propio ordenamiento constitucional es diferente. El presidente no tiene ningún rol, ningún papel en esa reforma, ni siquiera iniciativa de ley. Pero como esta es una iniciativa que ha surgido de la vicepresidencia, cuando yo ni se me ocurría ser vicepresidente en 1992, y que después de haberlo estado planteando durante los gobiernos de Arena, que por supuesto estaban cómodos con el modelo que estaban implementando y no querían ningún cambio, y con los dos gobiernos del FMLN que tampoco aceptaron cambiar el sistema, pues al plantearse al presidente Bukele y darnos luz verde, hemos iniciado este proceso. Pero, aunque los juristas de 1950, estos jóvenes, que por cierto acaba de fallecer el último de ellos, el doctor Martínez Moreno, que en esa época era un bachiller de 6º año de Derecho, aunque esas mentes iluminadas nos dieron ese maravilloso documento, que es la Constitución de 1950, en esta ocasión no quisimos nosotros apostarle a las mentes brillantes de los juristas. Quisimos que fuese el pueblo llano el que dijera qué es lo que quiere. Y por eso abrimos ese proceso de consulta. Y por eso tenemos opiniones de salvadoreños que viven en Chipre, en África, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, de todos lados, de 25 países. Y mandaban
notas, mandaban documentos. Incluso hubieron algunos que mandaron por DHL sus propuestas. O sea, pues que se tomaron la molestia no solo de escribirlas y subirlas a una plataforma, sino que las empaquetaron, fueron a una oficina de un courier, pagaron para que ese paquete viniera y lo recibiéramos en el comité ad hoc. Es decir, eso indica que sí hubo esa respuesta del pueblo. Y en las mesas acá, en las 4 mesas, se integraron profesionales de todas las carreras, líderes religiosos, líderes sindicales, líderes políticos, los constituyentes del 83, porque los convocamos y llegaron. No todos los que participaron en la asamblea constituyente de los 80, pero los que están vivos acudieron a nuestro llamado para darnos su versión sobre algunos de los temas que se estaban debatiendo. Funcionarios de Estado, diferentes carteras, ministerios, todos fueron escuchados y participaron. Solo los que no quisieron no participaron. Lo mismo que va a hacer ahora. Ya hemos escuchado en las intervenciones de los que me han precedido que este proceso es transparente, es abierto, es inclusivo, es para todo el mundo. Y por eso es que desde el Comité ad hoc hemos decidido no involucrarnos directamente en esta etapa, que sean las universidades, desde sus recintos universitarios, con sus docentes, con sus estudiantes, ese motor que pueda movilizar al resto de la sociedad para que participe en ese debate. Porque queremos que sea el debate de la población y no un trabajo de 5 juristas, de 10 juristas iluminados, posiblemente los mejores de El Salvador, con el apoyo de juristas internacionales que hemos tenido. De hecho, nos acompañó en la última fase de redacción el jurista Cayetano Núñez de España, Núñez Rivero, constitucionalista español, muy reconocido, pero vino a un trabajo de sistematización. Nadie vino a imponernos modelos, principios, instituciones. Lo que está escrito, lo que se le entregó al presidente Bukele, es exactamente lo que las mesas produjeron. Y las mesas trabajaron con lo que los ciudadanos, los sectores, las instituciones les enviaron. O sea, pues que esto es producto, en esta primera fase, de una participación amplia de todos los sectores de la vida nacional y de los salvadoreños que viven fuera del país. Ahí hay un documento, dentro de los documentos que se produjeron, que es una matriz, donde se iban consignando las opiniones, las propuestas, las iniciativas que iban llegando de los distintos sectores. Y de ahí el trabajo de las mesas fue organizarlo, sistematizarlo y darle ya esa forma técnica legislativa para proponerle al presidente el proyecto de reforma constitucional. Ya lo decía Eduardo, el compromiso nuestro en esta ocasión es, porque ese documento ya está entregado al presidente, lo que vamos a hacer en esta segunda fase de socialización, de discusión, de debate abierto, franco, respetuoso, honesto, de buena fe, va a ser recoger cualquier innovación o cualquier visión que los sistematizadores, que serán las universidades con la asistencia técnica de las 3 instituciones, consideren oportuno. Y nuestro compromiso es que ese documento también va a formar parte de los documentos históricos que se le entregarán al presidente para que sean llevados a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante recoger estas informaciones y conseguir todos estos documentos? Porque cuando se dan con posterioridad interpretaciones de las normas constitucionales, una de las formas, de las fuentes de interpretación son los documentos históricos. Cuando yo presenté una demanda a la Sala Constitucional en el 2009 para modificar el artículo 85 de la Constitución actual, que para muchos son cláusulas petras y no deben modificarse, pero ya la Sala del 2009 modificó el artículo 85 a partir de la demanda que yo presenté, y por eso hay candidaturas no partidarias para la Asamblea Legislativa,
Y por eso también se vota por el rostro de las personas, se individualiza el rostro, y ya no es el voto por el partido, por la bandera. Pues cuando yo hice esa propuesta, lo hice basado en las versiones que escuché de las copias de las discusiones que se habían dado en la constituyente de 1982-83 y del documento que se llama el informe único que presentó la constituyente, donde consignaban y explicaban por qué de cada artículo, de cada reforma. Al leerla literalmente, el artículo 85, para muchos era imposible que pudiera haber una candidatura independiente, porque dice el artículo de manera literal de que el sistema político es pluralista y se expresa por los partidos políticos, que son el único instrumento de representación del pueblo ante el gobierno. O sea, si lo leemos de esa manera literal, exegética, nos quedaríamos en que el partido es el único titular para el ejercicio de este derecho. Pero cuando escuchamos los debates y las discusiones, veíamos que había una razón de por qué ponerlo en ese momento, porque estábamos en guerra. Y la única forma de darle a los partidos esa titularidad era, y lo dicen los constituyentes de la época, para que no hubiera la posibilidad que los que estábamos levantados en armas, los movimientos insurreccionales, pudiéramos llegar al gobierno si no era a través de los partidos. Pero esa guerra terminó en el 92. Entonces ya no tenía sentido una interpretación de ese tipo. Entonces acudimos a la interpretación histórica, a la interpretación teleológica, para pedirle a la sala que modificara el entendimiento que se hacía y la aplicación que la autoridad electoral hacía sobre ese artículo. Y nos dio la razón, y ya hemos tenido la experiencia de por lo menos un diputado que surge de manera independiente o no partidaria. Pero bueno, esas son las realidades, ese es el mundo en el que estamos. Creo que estamos haciendo historia, que vamos a testimoniar esas grandes transformaciones que el país está demandando, y no queremos que sea ni el patrimonio de un grupo, ni la iniciativa de una persona o de un sector, sino que sea el producto de toda la población que ha sido debidamente informada, que ha tenido la oportunidad de participar, y que los que lo van a salir a criticar, porque ya van a haber críticos de este proyecto, también tienen abiertas las puertas. Y así como los invitamos en la primera fase que terminó el 15 de septiembre, para que se incorporaran, para que se integraran, para que llevaran sus puntos de vista diferentes a las distintas mesas, ahora hacemos lo mismo. Les estamos extendiendo la mano a todos. No hay ningún sector, ni político, ni ideológica, ni socialmente, ni económicamente, que se quede fuera en esta convocatoria. Es para todos. Y por eso, y para evitar cualquier sesgo partidista, decidimos que lo hiciera la academia. Y que lo patrocinaran, lo acompañaran y lo testimoniaran instituciones internacionales que no tienen ninguna agenda interna que apoyar. Ya lo decía Eduardo, lo decía Jorge Ceballos, la experiencia a nivel mundial que tienen estas tres instituciones que trabajan en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta, es la suficiente carta de presentación y su credencial democrática de que su participación en este tipo de proyectos es totalmente transparente y sin ninguna agenda. Y finalmente aprovecho para darle las gracias al gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional, la USAID, por generar los recursos que van a hacer posible este proyecto. Muchas gracias.